amigos, lo que se está dando en Argentina, una disputa muy agria entre el presidente Carlos Fernández y su vicepresidenta y expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está agudizando lo que se veía venir, una crisis gubernamental. La señora Kirchner, cuando renuncian 5 ministros que son de su equipo, de su partido, ella mantiene silencio. De repente el presidente dice, de aquí en adelante yo soy el que toma decisiones, ya no va a ser compartido. Y ella le responde a él, al presidente Fernández, que no olvide el compromiso que se dio cuando ella lo propuso a él como presidente de ese país. La figura de los vicepresidentes en Panamá ha sido siempre, en democracia, ha tenido sus episodios agridulces. Recordamos el caso de Ricardo Arias Calderón, que era vicepresidente con Guillermo Endara Galimani, donde Endara Galimani despidió al presidente Arias Calderón del cargo de vicepresidente y de ministro de gobierno. Y en la más reciente de las tragicómicas situaciones de esta naturaleza es la de Juan Carlos Varela, que era vicepresidente del expresidente Ricardo Martinelli. Pero un presidente no puede despedir a un vicepresidente porque él es un funcionario electo también. Lo que puede despedirlo es de otros cargos. Por ejemplo, en el caso de Martinelli Varela, el presidente Martinelli lo destituyó como canciller, pero él sigue siendo vicepresidente hasta que termine su periodo. Igual fue con Arias Calderón. Funcionario electo. Igual fue con Arias Calderón. Sí, lo que quise decir era que esa figura de poner en el cargo de ministro a un vicepresidente genera también después este episodio en el cual pierden el cargo de ministro, pero por supuesto que el voto electoral favorece al vicepresidente Milton. Usted que la vivió, cuénteme. Sí, no, esta situación de Argentina había demorado mucho. Yo pensé que iba a suceder mucho antes. Tenemos que recordar que Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, esposo de ella, y que detestaba a Cristina Fernández de Kirchner y tenían una relación malísima. Cuando ella fue presidenta de la República, Alberto Fernández no estuvo en su gobierno y eran rivales dentro del partido peronista. ¿Por qué? Él la postula de vicepresidenta por pura conveniencia. La postulación de ella le garantizaba el apoyo de ese sector, llamémoslo kirchnerista, del partido justicialista o peronista, y le garantizaba el triunfo electoral. Pero todo el mundo sospechaba que eso no iba a terminar bien. De hecho, ella aseveraba, Cristina Fernández de Kirchner, que ella realmente no tenía mayor interés en la política, que ella su único interés era velar por su hija que estaba enferma, estaba recibiendo un tratamiento en Cuba, y que ella no se iba a meter mayormente en temas de gobierno, cosa que muy poca gente le creyó, pero ella lo decía. Evidentemente colocó cuadros en el gobierno de Alberto Fernández y llegó el momento donde él decidió que ya no la quería cerca y está haciendo una purga, pero allí nunca hubo cariño, ahí nunca hubo una buena relación. Fue una relación de absoluta conveniencia que acaba de aparentemente terminarse y viene entonces alguna guerra intestina dentro del justicialismo, que es un partido enorme, lleno de corrientes que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha, desde los montoneros hasta la AAA argentina se sentían parte del partido justicialista o peronista, y hay que ver cómo queda este acomodo de fichas dentro del justicialismo y cómo afecta la estabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que el hijo de Cristina Kirchner, Máximo, es el líder de una especie de turba que se llama la Cámpora, en honor a Héctor Cámpora, que fue un presidente justicialista de transición entre el fin de la dictadura militar y el retorno de Juan Domingo Perón al poder, primero del exilio y luego al poder. Entonces la Cámpora es una organización, repito, tipo turba, que maneja Máximo Kirchner Fernández y que le hizo la vida imposible a Macri y que probablemente se la vaya a hacer ahora al gobierno de Alberto Fernández. Hay que ver se suma, cómo Milton, viene la se cosa.
se suma Macri ahora a las críticas muy fuertes también contra Fernández. No sé si te has percatado, pero aquí hay algo interesante. Macri es opositor a Fernández desde antes. Sí, ¿no? Pero no, pero está criticándolo muy agriamente, pero además agrego, la señora Fernández aparentemente era demasiado protagónica en el rol de vicepresidenta y lo que se está viendo es que eso genera algún tipo de problema de roces, porque ella nunca ha dejado de lado el protagonismo que ella ganó cuando fue presidenta del país. Y como tú dices, ese fue un matrimonio de conveniencia. Lamentablemente, eso ocurre con el tiempo en los matrimonios de conveniencia y se hace nada más para llegar al poder. O sea, esas relaciones que son eminentemente políticas y de intereses muy personales y políticos se dan, entonces llega un momento que eso se derrumba, ¿no? O colapsa. En este caso en Panamá, recuerdo yo dije, en el caso del expresidente de la República, el señor Guillermo Andrade Galimani, y después se repitió la historia en el gobierno de Ricardo Martinelli con el posteriormente presidente Juan Carlos Varela. Recordamos que Martinelli durante la campaña siempre se expresó de una forma burlona y hasta humillaba en alguna forma al señor Varela. Sin embargo, se dio este arreglo en la Embajada de los Estados Unidos y se aceptó que Martinelli corriera a la cabeza y luego y Varela de segundo, para en la siguiente ronda corriera Varela como candidato con el respaldo de Martinelli, cosa que no se dio. Entonces, estos resentimientos y desconfianzas crecen en su debido momento cuando se dan este tipo de acuerdos que están firmados con lápiz, ¿no? Así es más fácil borrarlos. Ese es el saldo. Yo no sé, en el caso de Argentina, ¿qué va a degenerar esto? Porque quieras o no, la señora Kirchner tiene mucha influencia todavía, Milton. Es una mujer proactiva, ¿no? Y puede una mujer causar una fractura. Influencia, y repito, tiene poder de masas por la cámpora y por el sector que ella maneja, pero también es una mujer que tiene varios casos penales andando y que la vicepresidencia de la República le servía de escudo. Así es. Al no tener la protección de la Casa Rosada, hay que ver cómo avanzan esos casos y hasta dónde al presidente Fernández le conviene que esos procesos se agilicen y terminar de quitársela de encima. Así que también vamos a ver las causas judiciales contra ella, si la hacen mantenerse en Argentina, si la hacen irse a otro país para no estar al alcance de la ley argentina. Hay muchas, como tú dices, muchos imponderables, pero una lucha abierta entre dos titanes con algunos otros pesos pesados también tirando puñetes en el ring, debe hacer de Argentina una situación muy inestable, en un momento donde el país requiere más bien sosiego, como todos los demás, para tratar de salir de las consecuencias de la pandemia. Pero este es un suceso emblemático, lo que estamos viendo nosotros ahora mismo, porque generalmente en Argentina el concepto del caudillo, del general Perón, en su momento Evita, fue otra mujer que tuvo una relevancia que incluso en el tiempo se mantienen los afectos, los cariños y la admiración hacia Evita Perón. Entonces, y los odios también, porque también hay gente que no la quiere. Pero es recordada, Milton. Ella, su nombre quedó labrado en mármol. Está el nombre hay hasta de ella. hay una ópera rock en Buenos Aires, hay un museo de Evita. Hay películas, o sea, claro, quedó en la historia, eso es innegable. Hasta la Santa Evita, hubo gente que ella fue la que creó los descamisados, ¿recuerdas, no? El concepto de los descamisados, que es un antecedente de la cámpora. Sí, sí. Pero lo que te quería señalar en esta lucha es recordar a Nicolás de Maquiavelo, en el libro El Príncipe. A mí me parece que es un grave error de la señora recordar esa frase, porque más hondo se hunde en el hueco que está cavando. Maquiavelo le dice al príncipe que llega al poder con el apoyo de alguien, que lo primero que tiene que hacer con ese que lo llevó al poder es matarlo, porque si no lo mata, ese acabará gobernando. Entonces, la señora Kirchner no ha entendido que tal vez Alberto Fernández ha leído al príncipe y sabe
que por lo menos políticamente, figurativamente, tiene que acabar con ella o nunca será real presidente de la República. Ella compartía poder con él, Milton. Ella era muy, bueno, 5 ministros, pero además tenía otros nombramientos muy importantes en el gabinete. Así que, de hecho, le abrió un hueco al equipo de gobierno del presidente, pero él dijo, nada pasa, todo sigue igual y sigo siendo el rey. Es lo que aunque al mismo tiempo, al ella retirar a su ministro, era en teoría, no podría decir, está bien, yo pongo 5 míos. No. Él puede poner 5 suyos, él puede aproximarse a personas que la habían apoyado de ella, decirle, ¿te interesa formar parte del gobierno? Tengo un espacio y quitarle los espacios en política siempre se llenan. La movida de ella es un acto de desesperación, evidentemente, se sentía en algún momento acorralada y pensó que le iba a provocar una crisis que lo iba a hacer rogarle, pero aparentemente no entendió, repito, un libro que tiene como 500 años de estar escrito, que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Milton, pero es que... sí, porque a ellos todavía les queda 2 años, ellos terminan su periodo a finales de 2023. Sí, pero que todavía les quedan 2 largos años ahí. Y Fernández puede aspirar a la reelección según las reformas que hizo Carlos Menem, ¿no? Otro sí, es que no le cae la justicia encima. Ojo, porque ella tiene esos casos, todavía están ahí no, pero a ella le puede caer la justicia, a él no sé, pero Alberto Fernández puede ser candidato presidencial para la reelección. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, después de habernos remontado al cierre del análisis de Argentina, usted al Príncipe, que es la obra del florentino Niccolo Machiavelli, trata sobre la primera década de Tito Livio. Es un libro que es una lectura obligada. Me permito con mucho respeto recomendarlo, porque da muchas ideas, sobre todo en política, es un referente, ¿no? Pero bueno, ya cerrada esa etapa, ayer se dio un caso, se conoció de el arresto de 12 personas por robar medicamentos y además equipo médico de la Caja de Seguro Social y que eran después vendidas en clínicas privadas, en mini supermercados o mini super, como le llaman coloquialmente, y farmacias. De esos 12, 4 son funcionarios de la Caja de Seguro Social y uno del Instituto Oncológico. Dice que las investigaciones se basan en el delito de peculado y que este ilícito incluye también la presunta sustracción de medicamentos e insumos médicos. La pregunta que yo me hago es, cuando se menciona que se apropiaban indebidamente de las medicinas y que después lo vendían en clínicas privadas, mini supers y farmacias, yo me imagino que en las investigaciones, cuando se dé a conocer los resultados de esto, de este presunto desfalco o asalto a la Caja de Seguro Social y al oncológico, espero que se den los nombres de quiénes son los que compran estos medicamentos, porque no puede ser que cualquier persona llegue con un paquete, una caja de medicamentos así por la libre, los ofrece en una farmacia o en un supermercado y resulta que los compran, o sea, sin preguntar cuál es la procedencia, me parece, no sé ustedes cómo la ven. Bueno, era una variedad de insumos, medicamentos sí era una parte, pero por ejemplo también había bultos de papel toalla y papel higiénico, también de la caja, o sea que igual cuenta como peculado. Y había otros equipos médicos o insumos, desde batas quirúrgicas. Había libretas, esta es importante, había libretas de incapacidad médica, me imagino que era para vender incapacidades, ese es muy importante. Kits de hisopado también cuenta como insumos médicos, incluso desfibriladores. Algo interesante es que además del delito de peculado, también está el delito para la seguridad colectiva por asociación para asociación ilícita, porque era un esfuerzo concertado entre personas para llevar a cabo esto. O sea, no era una persona que se metió a la bodega o 2 personas, eran un grupo de personas que trabajaban en equipo para poder extraer estos insumos. También y no es la primera vez. El uso de las libretas ya incurriría en falsificación de documento público. El de los medicamentos podría ser contra la salud, delito contra la salud, porque normalmente no pueden asegurar la cadena de frío de esos medicamentos. Así es, o sea que hay una multiplicidad de delitos probablemente cometidos en este acto investigado. Yo no puedo dejar de recordar que por lo menos desde la dirección de
el doctor Alfredo Martís, él denunciaba que había este tipo de redes y él presentó denuncias al respecto. Y bueno, qué bien que ahora ya les estén cayendo a estos delincuentes. Lo que pasa es que se está anteponiendo los intereses personales con una mentalidad demasiado inclinada hacia la utilización de recursos que son públicos, que son del Estado, para usufructuar, o sea, para ganar dinero a costilla de esto. Y no es la primera vez. Por ejemplo, hace unos meses, me parece que fue en plena pandemia, se reportó el robo como de 1 millón de guantes que habían desaparecido de un depósito de la Caja de Seguro Social, que por cierto, después, unas semanas o meses después, tuvieron que cancelar las cirugías electivas porque la caja no tenía guantes. También llamo la atención que aquí se hizo un gran escándalo, no voy a decir si justificado o no, con el tema de la inversión que se quería hacer para automatizar las bodegas del Seguro Social. Y entonces ese impedimento, ese parón de un proceso, pues genera el beneficio para este tipo de latrocinios, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. No te digo que el sistema que se quería implementar tenía el valor correcto o no, o era el correcto o no, pero de que hay que automatizar como se puede las bodegas del Seguro Social con sistemas de escáner, hasta robotización, control climatizado, etcétera, sí hay que hacerlo por la magnitud de esa operación de almacenaje y de distribución. Por lo tanto, este es un llamado de atención a que se requiere un sistema de automatización y control moderno de las bodegas del Seguro Social y de un sistema de distribución tan eficiente como puede tener Amazon o como puede tener cualquiera de estas grandes empresas distribuidoras, y que no hay que inventar la rueda para traerlo a Panamá, pero ya toca Además hacerlo en el Seguro Social. Los tiempos son propicios para precisamente poner a la Caja de Seguro Social a ese nivel de la utilización adecuada de la tecnología. No hay excusa aquí de por medio de seguir haciendo las cosas en tinta sobre papel o manuscrita, claro, como quiera llamarse, por una parte, pero hay también una sensación muy justificada, no únicamente de suciedad en el caso este, sino también de saciedad. Tienen una gula por hacer dinero como de lugar utilizando recursos del Estado. Pero peor todavía, yo soy de la opinión de que aquí se tiene que actuar muy firmemente, no únicamente contra este tipo de casos ya que se están dando a conocer en cuanto a los medicamentos y a los insumos. Yo creo que también tiene que investigarse todo lo relacionado con los dineros que se han utilizado durante la pandemia. Esto tiene que darse de una manera clara, de cara al sol, ¿no? Para que no haya, para disipar las dudas que hay y los malquerientes que tiene el gobierno, que son muchos, que están argumentando que hay cosas oscuras detrás de la compra de medicamentos y otros insumos durante la pandemia. Diga, Camila. No, y con eso que decía, solo para precisar, es que cuando se trata de hacer algo de modernización, empiezan estas campañas, a veces nosotros podemos ser inconscientemente parte de ellas, empiezan todas estas denuncias de posible corrupción y lo que se logra al final es que no se moderniza el sistema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando una entidad desea hacer un acto de modernización y vienen estos señalamientos por todos lados y se da el parón de la iniciativa, de no ser cómplices del status quo. No, le interesa que el sistema no cambie. Milton, es que ese sistema es esclerótico, ya es un sistema, no se puede justificar. Sí, pero es muy conveniente para personas, y no estamos hablando de personas al rango de director, no, también para el menudeo abajo, porque estas personas que se roban 70 bultos de papel higiénico no necesariamente tienen salarios de $5,000. Ahí tiene que haber complicidad de personas de diferentes niveles dentro de la organización para poder asegurar que nadie vea nada cuando salen estos 70 bultos. Me gustaría agregar a eso que decía el señor Milton, de que ni siquiera es necesariamente un tema de robo en todos los casos, sino también de ineficiencias por falta de controles. Por falta de controles y por falta de un sistema que asegure una mayor eficiencia. Y me gustaría recordar que cuando la ministra Rosario Turner recién llegó al puesto, tenía meses en el puesto, en el 2019, encontraron en los depósitos del MINSA
miles de medicamentos vencidos. No sé si recuerdan que había todo un área que eran medicamentos vencidos y que tenían como 10 años ahí. O sea, ni siquiera era que acababan de vencer, tenían como 10 años, eran como de 2009. Eso también es perjudicial para la primero porque por el dinero que se gastó ahí, pero también porque hace dudar un poco de si nadie se dio cuenta que esos miles de medicamentos estaban por ahí por más de 10 años, de qué más no se dan cuenta. O sea, también crea incertidumbre en la población que tienen que después consumir estos medicamentos. Por eso, Camila, cuando los norteamericanos hablan lo que nosotros decimos corrupción en español, ellos dicen waste and fraud, que es la parte fraudulenta, que es la parte de corrupción, y la parte del desperdicio. Eso también perjudica al erario público, también perjudica a la sociedad cuando se desperdicia comprando cosas de más, dejando vencer cosas y no utilizándolas oportunamente, no almacenándolas adecuadamente, no llevando bien los inventarios. Todo eso es perjudicial, aunque en sí no sean necesariamente actos de corrupción. A veces lo son. A veces esconder medicamentos en una bodega y decir que no hay permite comprar de nuevo. Y eso es un acto a veces de corrupción donde el que dice que se acabó gana un porcentaje, un soborno, ¿no? Sí, eso se puede paliar. Sí, lo que digo es que aún si no se da esa parte, igual eso debe acarrear responsabilidades. O sea, la corrupción no es el único problema que tiene este país. Y yo creo que domina una parte desproporcional de la atención mediática. Yo creo firmemente en eso. No todo es corrupción y la corrupción no es necesariamente lo más importante que pasa en este país. Aunque pero digamos que fue un desliz de alguien que, ups, nadie lo vio. Es un problema. No, pero ahí es también, un problema. Sea porque no tiene el personal capacitado en los puestos que los deberías tener, que bueno, alguien me podría argumentar que es una forma de corrupción también, pero las meras ineficiencias del Estado, hasta las que pasan por accidente, son un problema en este país y no todo es corrupción. Oiga, además que hay la complicidad tiene que castigarse también. Y pongo además otro punto, que es la dejadez, el no interesarse por conocer cómo funcionan los departamentos. Ahí se incurre en otra falla porque dicen, no, pero ese no es mi departamento. No, usted tiene que estar claro cuando se está en ciertos cargos de que la institución es un todo y la Caja de Seguro Social requiere, y lo decimos de una forma muy formal, que ya se le invierta para que logre tener un sistema mucho más moderno para control de no únicamente los medicamentos, sino de muchas otras cosas para beneficio del país. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. No, yo quería comentar lo que yo vi en hospitales de España, hospitales públicos y privados. En el sistema de medicamentos, en lugar de tener en cada piso de la sala de hospital un depósito para los medicamentos, todos los días, y si fuera necesario más de una vez al día, un carro que venía de un depósito central traía carritos a cada piso con los medicamentos necesarios para los pacientes que estaban allí de acuerdo a las recetas que habían dado los médicos, más unos cuantos medicamentos de uso común en caso de alguna urgencia. Cada carrito tenía una especie de gavetas donde estaban estos medicamentos y cada enfermera o enfermero que tenía que retirar medicamentos para llevarlo donde un paciente aproximaba una tarjeta electrónica, con lo cual el carrito identificaba quién estaba abriendo la portezuela, sacaba lo que necesitaba sacar y llenaba en un pad, tocaba botones y decía para qué habitación iba, lo que indicaba a qué paciente y qué sacaba. Así que automáticamente el inventario se rebajaba de lo que había sacado, se sabía con qué paciente se usó y se sabía en qué momento había que reordenar o rellenar, y en los casos de los hospitales privados, que cobrarle al paciente exactamente la dosis de tantas pastillas, no era frasco, sino tantas pastillas usó, tantas pastillas se le cobraron. Eso además había otros sistemas de tiempo de uso de quirófano, de insumos de quirófano, que le permitían al hospital saber exactamente sus costos al momento, al día, saber qué quirófano se usaba más, cuánto tiempo tomaba un procedimiento normalmente y le daban un rango. Cuando el procedimiento tomaba más tiempo o mucho menos tiempo del rango
técnicamente aprobado, entonces eso llamaba la atención y se hacían algunas preguntas. O sea, estos sistemas existen en español porque lo usan en España y estoy seguro que en muchos otros países se pueden conseguir seguro ofertas competitivas. Lo que pasa es que estos sistemas tan controlados le quitan la oportunidad a los que pescan en río revuelto de rebuscarse o de vender de más o de todas esas otras cosas que denunciamos todos los días, y la solución existe y es accesible. Oye, Camila, no tiene audio, no hay audio. Perdón, también significaría que muchas personas que tienen trabajos de ese tipo no los tendrían. O sea, lo que digo es que no todo es corrupción. Y lo reitero, porque yo recuerdo que también hubo un intento de digitalizar, creo que era el sistema en el que movían los expedientes, o algo que tiene que ver con traslado de documentos en la Caja de Seguro Social. Y hubo protestas por las personas que se dedican a empujar unos carritos donde van estos expedientes. Camila, pero en el Y la mundo de hoy... protesta era, no he terminado. La protesta era que ellos, que los iban a terminar despidiendo, porque si tenías el sistema de expediente, no estoy diciendo que si es bueno o malo. Lo que digo es que también muchas veces la resistencia no es por, o sea, hay dos caras de la moneda. Claro que hay gente que se resiste a los cambios porque haría más difícil la rebusca, y en nuestro país estoy segura que hay muchos así. Sí. Pero también hay muchos que simplemente que se resisten porque dicen, si yo por 20 años me he dedicado a mover expedientes del primer al segundo piso de la Caja de Seguro Social, ¿qué voy a hacer si ahora es una computadora? En el mundo de hoy hay reentrenamiento y cambio de profesión y es más fácil que antes. Uno. Dos, mi experiencia en el Ministerio de Gobierno cuando digitalizamos el recibo de correspondencia. Antes tramitar una carta que llegaba tomaba 45 minutos y se redujo a 3 minutos con las mismas personas haciendo más en menos tiempo y teniendo más calidad de vida en el trabajo que hacían. O sea que se puede hacer en el mismo trabajo, hacerte más eficiente o entrenarte para otras funciones donde hay carencias. Tal vez falten conductores de ambulancia, tal vez falten operadores de equipo médico electrónico y se da una oportunidad de reentrenamiento. También tengo que decir que por lo menos desde la administración del profesor Juan Jované se ha empezado a hinchar la planilla del Seguro Social y se calcula que hoy en día puede haber 30,000 personas más de lo que el seguro óptimamente necesitaría, pero no porque el sistema de distribución de medicamentos es ineficiente, sino porque hay mucha botella. Pero esa es otra discusión. El punto es que existe la tecnología para que los que van a trabajar por una entidad lo puedan hacer mejor, con mejor calidad de vida y con mucho mejor servicio para los usuarios a un menor costo para el Estado. Y como sociedad tenemos que empezar a demandar eso. No, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que hay que tomar... Para terminar la idea, hoy en día existe la tecnología para los autos que se manejan solos, pero el día que eso se implemente en Estados Unidos, el Teamsters Union incendia a los Estados Unidos. Pero mira, y bueno, no se hace porque hay un peligro político de inestabilidad, no porque la tecnología no lo permita. No, pero aquí no, estamos de acuerdo. Nada más para cerrar el círculo. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí es que me parece importante contemplar estas aristas. Y cuando se haga el intento de modernizar, se tiene que tomar en cuenta o sea, se tiene que tener un plan. No puede ser que, ok, mañana todo es electrónico y que la gente se quede en el aire porque va a haber resistencia. Pero si se le dice a la gente eso que usted dice, que, ok, atención equipo, queremos reunirlos para informarles algo, vamos a tener un plan, los que antes hacían esto, les vamos a ofrecer la oportunidad, porque no todo el mundo la va a tomar, eso es verdad también. Se les va a ofrecer la oportunidad de que pueden quedarse en la institución, pero pasar a esta otra área. O sea, se tiene que tomar en consideración a todas esas personas, porque si no, ningún cambio va a ser eficiente si la cultura dentro de la institución, y esto tanto en gobierno como en empresa privada. Pero esto se entrena a la gente, es muy fácil, se entrena al personal, se le reasignan funciones y eso se resuelve. Aquí nadie está hablando de que pierdan empleo, sino que sean útiles al Estado por el salario que reciben. Antes de cerrar el programa, quiero referirme a que hay en Panamá una obra que se inició en el año 2012, ¿sí? 2012, por parte de Odebrecht, que es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la última fase hasta la nueva fase. Ya Odebrecht, que aceptó por una parte que había pagado soborno y por la otra que no va a cumplir con los términos que están contemplados en la octava adenda. 8 adendas ha tenido ese proyecto de Tocumen S.A. Ellos dicen que se ha comprometido a corregir
dice que 10.547 pendientes, 10.547 pendientes tiene el aeropuerto de Tocumen todavía, que fueron detectados, imagínense ustedes, en febrero del año 2020. Entonces, la situación aquí es, hay una realidad que está plagada, por una parte, de obstáculos, por otra parte, de negligencia y por la otra, de poco interés en hacer que Odebrecht cumpla con lo que ha pactado con el gobierno de Panamá, aunque ellos están pidiendo un mutuo acuerdo con Tocumen S.A. Yo no sé hasta cuándo va a alargar esta soga que le están dando a Odebrecht, porque hasta el momento no hay otra puerta de escape que reconocer que un proyecto que tiene 9 años para construir ese aeropuerto. Se hizo una inspección recientemente, se habló de que habían 129 trabajos pendientes. Oye, esto ya hay que ponerle coto a esto y hay que terminar de una vez por todas ese incumplimiento que ha dado Odebrecht a lo que contrajo como compromiso con la República de Panamá. Diga, Milton. Añito, mira, estas obras, sobre todo las complejas, el que se la gana o el consorcio que se la gana acaba haciendo muy poco de la obra. Se subcontrata a una que haga el diseño de ingeniería arquitectónica, se subcontrata a otra que hace el aire acondicionado, se subcontrata a otra que hace la planta eléctrica. O sea, realmente todo el trabajo de ese aeropuerto lo han hecho diversas empresas subcontratistas, panameñas y extranjeras, que a la altura que está el proyecto, podría la aseguradora que habrá dado la fianza de cumplimiento ASA es la que dio la... contratar a una empresa que sea un project manager y que supervise la ejecución de todos el resto del programa, de lo que falte o de la corrección que haya, y le reclame a los subcontratistas que tengan algún nivel de responsabilidad en alguna cosa mal hecha, que lo hagan bien. Pero no tiene que ser Odebrecht, no tiene que ser el que se ganó el contrato si ha incumplido en 10.000 cosas y más, y ha tenido 6, 7, 8 adendas, como tú dices. No tiene por qué ser él si ya ha demostrado que es incapaz. Esa empresa ha demostrado que es incapaz de terminar una obra que está aparentemente casi lista. Entonces, ¿por qué no se procede a ejecutar la fianza de cumplimiento? Esa es la pregunta. Contratar a una empresa que tenga experiencia en administración de proyectos, project management, que ponga a andar a los subcontratistas a terminar lo que tengan que terminar. Mira, en este caso, hay muchos cuestionamientos acerca del incumplimiento que ha tenido Odebrecht con la finalización de la obra esta del sistema aeroportuario nuestro, o de la terminal, que como dije, inició en el año 2012. Esto es una vergüenza aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero si Tocumen decide dar por terminada esta relación con Odebrecht o por el contrato sobre la base del incumplimiento, esta empresa Odebrecht quedaría inhabilitada para contratar nuevamente con el Estado. Ojo, ¿por qué están dilatando eso? Esa es la otra pregunta que yo me hago. Ahora, vamos a ver que esto puede ir también un arbitraje, esa es la otra, ¿no? Pero de todas formas hay que buscarle ya una solución a esta añeja obra que se ha convertido en un dolor de cabeza para varios gobiernos, porque comenzó en el 2012, estamos en 2021, así que imagínense ustedes. Oye, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.